Muy buenas noches, buenas tardes en cualquier lugar del globo terráqueo donde se encuentren. Hoy en Cata Cultural tenemos un invitado de lujo, el cual nos va a presentar su nuevo libro y de la cual estamos sumamente orgullosos porque es no solamente un abogado espectacular, sino un escritor único que ya de inmediato procedemos a invitar. Ya invité al doctor. Hoy nos acompaña nuestro querido amigo catador, el doctor Juan Manuel Matera. Juan Manuel Matera es un escritor, es abogado, pero sobre todo es un ser humano espectacular, el cual nos acompaña en Cata Cultural para presentarnos su nueva obra. Una obra maravillosa que nos pone a pensar, a analizar, pero sobre todo a reflexionar lo que significa el derecho. Ese caballero que ustedes ven ahí con corbata es nuestro catador. Ha compartido con nosotros estos espacios, pero en el día de hoy nos tiene una super sorpresa, porque nos va a presentar un libro maravilloso que se llama Génesis, la revolución y el derecho. Muchísimas gracias, qué alegría estar siempre en el programa de ustedes. Para mí es un honor, siempre es una alegría y además un espacio de discusión jurídica, esta cata jurídica que está creciendo tanto estos últimos años. Una alegría estar siempre con la doctora Mancebo, la doctora Alonso, con todo lo que están creando en toda Latinoamérica. La verdad es que es un orgullo para todos nosotros cuando las acompañamos con ustedes. Y muy agradecido por darme la oportunidad de, en esta ocasión tan especial, como fue el año pasado que presentamos el de Cine y Derecho, acá también, en Cata Jurídica, a mí me toca con corbatas, y este año, que es sobre el protoderecho, ¿no? El rol del derecho en la historia de la civilización. Exactamente, porque fíjate que Juan, tal cual como tú, nosotros tuvimos el lujo que iniciamos Cata Cultural contigo. Realmente tú eres una persona sumamente especial para Cata Jurídica, porque tenemos invitados que todos forman parte de nuestra familia, a todos los queremos, pero hay personas que marcan dentro de ese contexto de lo que va a significar, y tú eres el protagonista y el que nos ha inspirado para Cata Muchas Cultural. Gracias por la pregunta, y qué mejor manera de poder formar parte de esa alegría de lo que cómo seguir después del primer libro que era sobre literatura clásica, mitología y derecho, conectar los antiguos mitos con el derecho. El segundo fue el cine y derecho, y ambos anduvieron muy bien, por suerte, y entonces el tema era cómo seguir. Me acuerdo que me decían, bueno, anduvo bien algunos apuntes sobre cine y derecho, podríamos hacer otros apuntes sobre cine y derecho, porque yo había comenzado en los albores del nacimiento del cine, en su vinculación con el desarrollo de los derechos, y terminado en la década del 60, en los 60. Y continuar como una secuela de eso no era lo que me motivaba en ese momento, porque cuando uno arranca un proceso de investigación, le va a llevar mucho tiempo. Entonces necesita que sea un tema que lo motive. Y yo venía investigando y trabajando mucho sobre el tema del protoderecho, o sea, las primeras manifestaciones jurídicas en la historia de la civilización, que están en las literaturas antiguas, que están en los descubrimientos arqueológicos, que están en los primeros mitos, ¿no? Las primeras manifestaciones. Y es un libro también sobre arqueología y derecho, y es un libro sobre protoderecho, en el sentido de que nosotros estudiamos generalmente en historia del derecho, arrancamos con Hammurabi, ¿no? 1750 aproximadamente antes de Cristo. Mi idea era ir cientos de años antes. Entonces, lo que
hice fue plasmar una investigación de cuáles eran esas manifestaciones jurídicas, esos ordenamientos jurídicos anteriores a Hammurabi, y nos vamos al primer testamento de la historia, en el 2500 antes de Cristo, en el Antiguo Egipto. Nos vamos al primer código normativo de la historia, que no es Hammurabi, es Urnamo, también en la Mesopotamia, ¿no? Urnamo fue ese gran líder que unió a sumerios y acadios en lo que entendemos hoy cuando estudiamos la Mesopotamia. Y para poder gobernar toda esa masa de gente en uno de los primeros imperios de la historia de la humanidad, encontró la necesidad de crear un código normativo, un código que pudiera regular las conductas de todos, ¿no? Esa cuestión de la ley, que es el rol del derecho en la historia de la civilización, que es pacificar, buscar la paz. Entonces nos encontramos con un primer código normativo según la arqueología, porque también tenemos que ver que todo esto tiene la relatividad propia de la historia, en el sentido de que lo que hoy día es el epílogo de la historia, mañana un nuevo descubrimiento arqueológico lo puede convertir en el prólogo, lo puede empujar al prólogo, porque eso es lo fascinante, ¿no?, de la arqueología y de todos estos descubrimientos jurídicos, que mañana pueden haber avances técnicos donde se descubran nuevos hallazgos y nuevas manifestaciones sobre la historia del derecho. Por ejemplo, nosotros estudiamos Código de Hammurabi, ¿no? Y nos viene a la cabeza la ley del talión, el ojo por ojo y el diente por diente, aunque también tuvo la innovación del principio de inocencia, la primera vez que se establecía el principio de inocencia. Después podemos charlar eso porque tiene unas innovaciones muy interesantes Hammurabi. Pero esa noción retributiva propia del Código de Hammurabi, 300 años antes, con el Código de Urnamo, sin embargo, era un código compensatorio. O sea, en ese primer código normativo de la historia de la humanidad, el que la arqueología nos trajo hasta el momento, encontramos daños tarifados. O sea, a diferencia del ojo por ojo, diente por diente de Hammurabi, 300 años antes había un código normativo que tarifaba daños, en el sentido que decía, bueno, un hueso tantos shekels, que era la moneda de esa época. Matar a otra persona tantos shekels, una mina de plata, decía. Y así sucesivamente, quien dañare a otro en un miembro, que perdiera ese miembro a causa del daño, tantos shekels. Entonces notamos en la historia una involución, porque pasamos de un código compensatorio a un código retributivo del ojo por ojo. Esto tiene una explicación histórica, porque Hammurabi era de una civilización que se llamaban los amoritas o los amorritas, que venían del desierto. Entonces la ley del desierto, estas tribus nómades, hacían que esa ley del talión, del ojo por ojo, sea muy fuerte. Entonces en la Babilonia de Hammurabi, ese código normativo que fue el código de Hammurabi, hay cierto, podríamos decir, retroceso, porque volvemos al ojo por ojo. Salimos de lo compensatorio y volvemos a las nociones retributivas. Pero eso también nos da una enseñanza, que la historia no es lineal y evolutiva. La historia puede ser circular e involutiva. Es por eso que la historia nos enseña a que todas estas peleas tan aguerridas por mantener los derechos que se han conseguido a lo largo del tiempo, hay que cuidar esos derechos día a día, porque así como se han conseguido, se pueden perder de un momento a otro. Fíjate algo tan interesante que acabas de señalar, que en lo que conlleva a la involución que uno
asomas o que tú nos enfrentas frente a un código retributivo y luego a ese código castigador, pero también de cómo la historia nos enseña de que si no asumimos una postura, pues nos va a evolucionar frente a esa realidad. Te pregunto, Juan, ¿por qué escogiste ese libro? O sea, ¿a qué se debe más allá de partir de lo que significaba bien, ese otra cine, buena pregunta. algo que todos los abogados de alguna manera en primer lugar saber, hay un tema personal mío y segundo un tema creo que de necesidad general de todos los que estudiamos el derecho y hemos dedicado nuestras vidas al derecho. Tiene bajo ese Desde concepto, lo personal, el analizar esa génesis del derecho. Yo cuando encaro la investigación para escribir un libro, tiene que ser un tema que realmente me motive, que me apasione, que me llame la atención, porque son muchas horas de investigación. Usted calcule, Alejandra, que yo estuve revisando papiros antiguos, documentos, tuve que hacer traducciones, ver no solo libros de historia del derecho, sino libros de arqueología, estudiar la vida de los arqueólogos. Me pasé horas investigando, días, horas investigando la vida de Flinders Petrie, que fue el padre de la arqueología moderna, que encontró el testamento más antiguo de la historia de la humanidad, que hubo un artículo que participé, tuve el honor de participar del libro con ustedes, que ustedes han organizado, y bueno, hablo un poquito de ese testamento en ese pequeño aporte que hice a ese libro hermoso que han hecho. Entonces era mucho tiempo que yo le iba a dedicar y tenía que ser un tema realmente que me apasione, y la historia siempre me apasionó, pero no quería, y ahí tomo su palabra cuando dijo arrancamos con el derecho romano. Es cierto, es fascinante, sobre todo yo soy argentino y en la Argentina tenemos muchas influencias del derecho romano y se estudia en la carrera el derecho romano, a veces en algunas facultades mal posicionada en la currícula porque se debería estudiar al principio de todo y muchas veces se estudia en forma optativa casi al final de la carrera en algunas universidades. Y el derecho romano es muy importante, pero lo que hace también es recibir las bases de toda una serie de edificación jurídica de miles y miles de años atrás. Entonces, lo que a mí me apasionaba para lo que era la investigación, lo que realmente me interesaba era cuáles son esos cimientos que permitieron la edificación posterior en ese derecho fundacional occidental que fue el derecho romano. Entonces, era imprescindible estudiar la normativa del Antiguo Egipto, era imprescindible estudiar la normativa de la Grecia arcaica, de la Mesopotamia, miles de años antes que de la Grecia arcaica, era la ley mosaica, la ley de los libros de la Biblia, del Pentateuco, están llenos de normativa jurídica. Entonces era necesario poder estudiar todos esos libros del Pentateuco, del Génesis, Éxodo, Deuteronomio, Números. Era realmente necesario extraer todas esas normas. Y la segunda parte de su pregunta, también muy importante, es ¿por qué para una persona que se dedicó al derecho es tan importante estudiar la historia? Primero, que hoy día con esta fascinación que tenemos y en una mirada cortoplacista que existe, de un utilitarismo a ultranza, de la productividad del tiempo por un lado, y por el otro lado esa fascinación obsesiva con los juguetes tecnológicos de nuestra generación y esa obsesión por la tecnología, que es un instrumento para generar más productividad, pero tenemos que tener cuidado en la utilización de ese instrumento. Creo que la historia, la literatura y el arte funcionan como un freno de emergencia. Funcionan como un freno de emergencia que nos permite
entender, reflexionar lo que hacemos como operadores del derecho, porque las problemáticas, los dilemas que se presentan ante nuestros despachos nunca se pueden entender en su real dimensión si no conocemos la historia. O sea, nunca vamos a entender los dilemas actuales si no conocemos su origen, y nunca, peor, vamos a poder predecir o vislumbrar qué es lo que se nos avecina o cuáles son las potencialidades de los problemas que tenemos si no conocemos la historia. Sobre todo porque, como decía Tucídides, la historia es un constante volver a empezar. Y entonces, si bien las circunstancias son otras, los juguetes tecnológicos con los que contamos son otros, y quienes estamos en este mundo somos otros, con nuestras particularidades, los dilemas humanos son siempre los mismos. Entonces, y lo vemos en la historia, vemos que se van repitiendo, vemos que hoy discutimos sobre daños tarifados y ya en el primer código normativo de la historia existía. Hay grandes debates de los civilistas, es si tarifar el daño sí, si tarifar el daño no, si dejar el arbitrio judicial, el cálculo de las indemnizaciones, utilizar fórmulas matemáticas, y ya fíjense que en el primer código normativo de la historia existía. El tema de la lucha por los derechos de la mujer, por ejemplo, temas que a lo largo de la historia se han visto en forma repetitiva y en forma circular. En el primer capítulo del libro, vemos el primer testamento de la historia, que también utilicé el tema para el libro en el que colaboré, que ustedes formaron, ese libro hermoso que coordinaron, que realmente lo recomiendo. El que no lo haya leído, no el mío, pero el resto de los artículos son buenísimos y ustedes están trabajando en un segundo, así que muy buena productividad, creo que lo han hecho, están trabajando de nuevo con IJ Editores, así que la verdad que las felicito, y el que no lo haya leído, hágalo de inmediato. Pero fijémonos cómo la historia no es siempre lineal y evolutiva, sino que puede ser involutiva y circular. Porque en el primero de los capítulos abordo el primer testamento de la historia y me imaginé a una dama victoriana en Londres en 1889 que una mañana ve el periódico en su casa. Abre el periódico en su casa y se encuentra que el padre de la arqueología moderna, considerado una celebridad, los arqueólogos en ese momento eran considerados una celebridad porque existía una fiebre por la arqueología a principios de siglo, y todos, bueno, Tutankamón, se había encontrado Troyas, el Palacio de Gnosos en Creta, eran celebridades los arqueólogos, y apareció uno, Flinders Petrie, que encuentra el testamento más antiguo de la historia. Y ese testamento tenía una beneficiaria, y la beneficiaria era una mujer, y que tenía plenas facultades para disponer de sus bienes, que podía hacer con esos bienes, podía invertirlos, podía vender, comprar, podía tener sus comercios. Y yo me imaginé, 4000 años después, a esa dama victoriana en la época victoriana londinense, donde las mujeres no tenían capacidad jurídica, que dependían de su marido para cualquier acto jurídico que tenían que realizar, que eran incapaces. Entonces eran incapaces de hecho. Y entonces esta mujer se encuentra, esta dama victoriana, con el periódico que dice que encontró en el testamento más antiguo de la historia que la beneficiaria era mujer y que tenía plena capacidad legal. Y dice, 4000 años atrás las mujeres tenían más derechos que yo. Entonces eso nos muestra, bueno, van pasando 2500 años antes de Cristo, decimos. Pasa el tiempo, vamos a la Grecia, vamos a Atenas clásica, y nos encontramos con que en la cuna supuestamente de la democracia moderna, el nacimiento de las instituciones del mundo occidental, sin embargo, las mujeres no tenían ningún tipo de derecho. Las mujeres libres, porque las esclavas por lo menos podían salir de su casa para comerciar, eran lavanderas, ejercían el comercio, lo que eran las esclavas.
pero las mujeres libres vivían, libres entre comillas, vivían encerradas en sus casas. Y así sucesivamente, en el derecho romano hay algunas libertades que se van obteniendo, se van perdiendo, y así sucesivamente, y es algo ambivalente. Por eso es tan importante estudiar la historia, conocerla, conocer el origen del derecho, conocer su evolución, conocer sus debilidades. Y también, Alejandra, debo decirle que la historia nos permite salir de cierta propensión naif que tenemos los seres humanos, de caer en la tentación de pensar que todas estas ficciones que son las instituciones jurídicas han sido creadas por la inventiva pura humana, cuando en realidad responden a necesidades sociales, a tensiones históricas, y ese es el gran aporte de la, digamos, la teoría marxista, de la historiografía, de cómo estudiarla, que es una continua lucha de clases. O sea, en esa cuestión de las luchas de clases, de nobles contra comunes, de reclamos sociales, en el libro se aborda la primera huelga de la historia registrada, que fue en el gobierno de Ramsés III, ¿no? Que es la primera vez que encontramos una conciencia, una noción de clase. Y lo que vemos que el derecho responde a eso, a constantes pujas. Solón, por ejemplo, en ese paso de la Grecia arcaica a la Grecia clásica, lo que hace es condonar las deudas. ¿Para qué? Para evitar la guerra civil. Lo que hace es ampliar la legitimación de todos los ciudadanos, no importa qué clase tuvieran, para ir a los tribunales. Él lo que hace es dar una amplia legitimación de todos los ciudadanos. ¿Pero por qué lo hace? Por una necesidad social y por una violencia latente que podía dar lugar a una guerra civil en Atenas. El derecho responde a necesidades sociales que se van dando, a luchas de clases, a reivindicaciones, y la historia nos permite entender eso, nos permite saber dónde estamos parados, hacia dónde vamos, si un instituto puede llegar a funcionar o no. Hay fórmulas que ya han sido probadas, que han fracasado, y hay algunas fórmulas arriesgadas que han tenido éxito. Y la historia nos permite una cosmovisión para poder analizar la validez de institutos jurídicos. La palabra enganchada es la cosmovisión que nos permite y nos regala la historia, que también nos reta como seres humanos a no creernos que somos los únicos, cuando la historia ya ha galopado frente a esa realidad. Es un choque para uno como ser humano frente a esa, para tener como una lección propia de lo que es la humildad. Vamos a ver qué están operando aquí nuestros catadores, que están sumamente fascinados. La doctora Esther te manda súper abrazos, que está y súper pendiente del tema. De igual manera, ¿verdad? Aquí señala uno de los catadores, se están uniendo varios, les damos la bienvenida a los diversos catadores de diversas partes. Señala muy buenas noches, me encanta este tema, súper importante para nosotros los abogados, muy interesante y de la cual compartimos. La doctora Carmen Dimuro señala, excelente tema. La abogada Ángela Bra señala muchos corazones frente a esa realidad y comienzan a la parte del interesante. Juan, el tema es el siguiente, me guié un poco por lo que dice en el libro anterior sobre cine, en el sentido que fui tomando el cine como un documento y fui viendo la evolución de los derechos, sobre todo de los derechos personalísimos, adelante a lo largo del tiempo, y cómo se iban fotografiando en el cine, porque el cine en definitiva no es más que fotografías en movimiento que documentan determinadas situaciones. En el caso, la evolución de los derechos. Aquí quise hacer lo mismo con el protoderecho y la historia. Cómo fueron evolucionando los derechos a lo largo del tiempo, si para bien, si para mal, qué innovaciones fueron sucediendo a lo largo del tiempo. Entonces, en primer lugar, tomé
desde un orden cronológico, por así decir. El primer capítulo es sobre el primer testamento de la historia y la revolución que cuando se descubrió, este es un libro también de arqueología y derecho, ¿no? Se habla mucho de arqueología, de las técnicas que se utilizan para estos descubrimientos, estos papiros, estos monolitos, estas tablillas de arcilla, donde constan estos descubrimientos jurídicos. A veces hay naciones que no tenían la hoja del papiro, como era Egipto, pero no les quedaba otra que escribir sobre el piso sobre el que caminaban. Entonces es por eso que los mesopotámicos cosían la arcilla y tenían las tablillas de arcilla, y ahí hay miles y decenas de miles de tablillas de arcilla con documentos de esas épocas, de miles y miles de años atrás, y de ahí obtenemos esos documentos jurídicos. El segundo capítulo habla del primer código normativo de la historia, este código compensatorio, llamativamente compensatorio, que es el código de Urnamo, este rey que unió a los sumerios y acadios en lo que entendemos como Mesopotamia. Cuando éramos chicos y estudiábamos historia, nos decían siempre los profesores y las maestras de historia: todo empezó en ese lugar entre el Tigris y el Éufrates, y parecía como algo memotécnico que nos decían y estudiábamos eso. Y ahí es donde empezó la historia de la civilización, ahí la escritura por primera vez, ahí la agricultura y tantas cosas. Y allí encontramos el primer código normativo, el código de Urnamo, llamativamente compensatorio. El tercer capítulo, voy al código de Hammurabi. Y el código de Hammurabi tiene muchísimas innovaciones. ¿Por qué estudiamos primero en la historia, cuando estudiamos historia del derecho en la facultad, el código de Hammurabi? Porque es el hallazgo arqueológico que se encontró en 1902 en la localidad de Susa, en la actual Irán. Se encuentra un monolito de granito, de diorita negra, de 7 pies de alto, y ahí están inscriptas 282 leyes que formaban el código de Hammurabi. Y de ahí viene el famoso, esa forma condicional de las leyes, que es la primera vez que se hace, sí. Entonces, el condicional: si a alguien le quitara un ojo, su ojo será quitado. Si alguien rompiera un hueso al otro, su hueso será roto. Pero lo más llamativo de Hammurabi para mí son sus innovaciones, más allá de la ley del talión. Y las innovaciones, en primer lugar, podemos mencionar de las muchas que se desarrollan en el libro, una es el principio de inocencia. O sea, el principio de inocencia surge de Hammurabi, porque lo que hace Hammurabi es decirle: usted tiene derecho a demandar, pero ojo, si usted no prueba que esa persona es culpable, su vida puede ser también ejecutada. Por el otro lado, en materia contractual, porque hay muchas ramas del derecho en el Código de Hammurabi, en materia contractual se dice también, desde este principio de inocencia, usted puede reclamar ante los tribunales, pero ojo, que si no logra probar ese vínculo contractual, va a tener que pagar 6 veces lo que está demandando. Y respecto a los jueces, hay una cuestión de tratamiento de la negligencia judicial. Había que tener cuidado cuando se ejercía la profesión de juez. ¿Por qué? Porque el Código de Hammurabi decía que en caso de que se mediara un proceso de nulidad de sentencia, lo cual también nos deja entrever de que existía en esa época, que no se desarrolla en el código, pero existía un proceso de nulidad de sentencia, fíjense lo avanzados que estaban en el tema, y si se le declaraba nula la sentencia al juez, no solo se lo inhabilitaba de por vida para ejercer la profesión de magistrado, sino que tenía que pagar el monto de condena 12 veces. Después, bueno, hay muchas cuestiones, el tema de la garantía de evicción. Hoy día que estamos hablando tanto del lenguaje claro, no encontré hasta ahora ninguna redacción tan clara para explicar la evicción y la garantía de evicción, sino en el Código de Hammurabi.
El cuarto capítulo ya es la ley mosaica, ¿sí? Porque la ley mosaica, Moisés, el Deuteronomio, el Pentateuco, son las bases de toda la civilización judeocristiana, son las bases de nuestros ordenamientos jurídicos. Y ahí se dividen los mandamientos seculares y los mandamientos religiosos. Los religiosos ya lo sabemos, amar a Dios sobre todas las cosas, no tomar su santo nombre en vano, etc. Los seculares, el no robarás, que es el basamento del principio del derecho de propiedad privada. El no levantarás falso testimonio, y hay determinados mandamientos que no son más que las bases. Hay un meme muy divertido que encontré en Instagram, ahora que estoy más tecnológico, porque fui muy reactivo con la tecnología, que me causó mucha gracia y que utilizo generalmente en mis presentaciones de PowerPoint, que dice, está la figura de Moisés bajando del monte Sinaí con los 10 mandamientos, y dice, al final Moisés fue el primero en tener una tablet y bajar la información de la nube, porque fue Dios el que le mandó los mandamientos, ¿no? Bueno, también es cierto que Moisés subió, Dios le dictó los mandamientos, bajó, se encontró con todos sus colegas adorando el becerro de oro, él se enojó, rompió las tablas, subió nuevamente al monte Sinaí y vino con nuevos mandamientos. Lo que decían los mandamientos originales no sabemos. En una de esas hacíamos negocio, en una de esas eran mejores y vivíamos de otra manera, vaya uno a saber. Pero bueno, se desarrolla mucho el contenido jurídico de todos los libros de la Biblia. Por el otro lado, toda la jurisprudencia, hay mucha jurisprudencia de la Corte Suprema estadounidense sobre la factibilidad de publicar obras que enumeren los 10 mandamientos en oficinas públicas. Y hay jurisprudencia bastante contradictoria de la propia Corte Suprema de los Estados Unidos, y es interesante también estudiar desde el punto de vista de lo laicos que pueden ser nuestros estados y la libertad religiosa. Acá lo que se debatía era el tema de la primera enmienda, ¿no? La libertad religiosa. El cuarto hace al primer tratado internacional de la historia, y es el Tratado de Kadesh, ese tratado celebrado entre el Antiguo Egipto, potencia, y otra potencia que era el Imperio Hitita. Que ese primer tratado internacional, de hecho el texto, si uno va a Nueva York, al edificio de la ONU, en el edificio de Naciones Unidas está inscripto en las paredes todo el texto del Tratado de Kadesh. Es la primera vez en la historia donde encontramos un tratado, una cláusula de extradición, donde un pacto de cooperación mutua entre las dos potencias. Luego viene un capítulo medio novelesco, medio policial, parece un cuento policial, que tiene que ver con la primera huelga de la historia, que fue una huelga que hicieron los obreros que construían los monumentos en el Antiguo Egipto, porque no se le pagaban sus salarios en el gobierno de Ramsés III, y el primer juicio juzgado por un tribunal constituido por individuos con facultades delegadas. ¿Qué fue? Porque antes de esto era el rey, en ese caso en el Antiguo Egipto el faraón, o el gran visir el que ejercía la judicatura. Ahora bien, aquí en el gobierno de Ramsés III nos vamos a encontrar con el primer tribunal integrado por individuos, por ciudadanos con facultades delegadas, para poder resolver, investigar y juzgar un caso. ¿Y cuál fue el hecho? El complot para asesinar a Ramsés III. Por eso tiene todas unas cuestiones medio policíacas, porque fue un complot que se dio en el harem del faraón, ¿no? Porque una de sus esposas, que no estaba en el orden sucesorio su hijo, quería que su hijo fuera el siguiente faraón. Y para ello no se lee y no tenía el derecho a eso. Y no se le ocurrió mejor idea que complotar y organizar la muerte, el asesinato del faraón. Y ahí hubo un juicio. Respecto al hallazgo arqueológico que nos cuenta esto, es
uno de los elementos arqueológicos más importantes de la historia de la arqueología, que se llama el papiro de Turín, el papiro judicial de Turín, que allí están todas las actas del juicio contra quienes complotaron contra la vida de Ramsés III. Y luego viene un capítulo sobre la primera declaración de derechos humanos de la historia. La primera declaración de derechos humanos de la historia fue, se ve, el hallazgo arqueológico es un cilindro de arcilla, que ahí está inscripta toda la declaración de derechos humanos, que se encontró también a principios del siglo pasado en la zona de lo que hoy sería Turquía. Y allí nos encontramos con la Declaración de Derechos Humanos que hizo Ciro el Persa, el gran Ciro, cuando conquistó Babilonia. Nosotros tenemos que entender a la Mesopotamia como una región en la cual convivieron muchas civilizaciones en continua lucha: sumerios, acadios, asirios, hititas, babilonios, persas, y todos en continuo combate, y cada tanto uno pasaba a tener la preponderancia en todo el territorio, y así hasta llegar a los persas. Los persas dominan Babilonia con la entrada de Ciro el Persa. Y ahora Ciro, cuando entra al imperio babilónico, que era una locura Babilonia, compuesta por mucha gente de distintas etnias, distintas razas, dice: yo me tengo que congraciar con toda esta gente. Y dicta la primera declaración de derechos humanos. Pero no lo hace este hombre porque estaba convencido de los derechos innatos o los derechos personalísimos. No era un dios naturalista este hombre, era una conveniencia política. Alejandra era lo que le decía antes, ¿no? El derecho responde a situaciones políticas, sociales, luchas de clases. Y aquí este hombre, Ciro, gran visionario, gran político visionario, dijo: yo me tengo que ganar a la gente y voy a sacar una declaración de derechos humanos, la primera de la historia considerada. Y ahí vemos el trabajo remunerado, la eliminación del trabajo esclavo, la libertad de culto, el reconocimiento del derecho de propiedad, la cuestión relativa a la apropiación por parte del Estado de una propiedad privada, siempre y cuando hubiera una compensación económica, y la posibilidad de que gente de otras razas u otras etnias pudiera volver a su patria, porque había muchos esclavos en Babilonia. Entonces se elimina la esclavitud. Se considera la primera declaración de derechos humanos de la historia, estamos hablando del 520 a.C. aproximadamente. Y el último, y ese sí el último, es, obviamente no podemos cerrar un libro de historia del derecho de estas épocas sin analizar Draco y sin analizar Solón en la Grecia arcaica, porque Draco fue el primero el primer positivista, me gusta a mí decirle, porque recopiló las normas de todo lo que eran las polis griegas de ese momento y las publicó. También lo hizo, fue buscado Draco porque era un hombre que realmente la gente le tenía la confianza debida, en el sentido de que iba a pacificar la situación. Había una situación de una guerra civil latente, un enfrentamiento entre nobles y comunes, y esta necesidad imperiosa de un dictado de las normas. ¿Para qué? Para limitar a esa clase aristocrática que siempre juzgaba e interpretaba las normas. Entonces fue la primera vez que la ciudadanía, sin importar su clase, se encontró con una serie de normas que pudiera decir: estos son mis derechos. Y no dependieron más de la interpretación arbitraria de una clase aristocrática que era la que juzgaba hasta ese momento. Draco nos trajo por primera vez en la historia la diferencia entre el homicidio intencional del homicidio culposo. Trajo por primera vez la posibilidad del exilio antes de sufrir la venganza personal ante un daño. Y después nos encontramos con Solón, porque 30 años después de las leyes de Draco, de lo que se llama la Constitución draconiana, aparece Solón, que fue el primero
en darle a la ciudadanía la posibilidad de dictar normas. O sea, fue el primero en darle participación a la ciudadanía de la Baulé, que era el cuerpo legislativo que creaban las normas de la ciudad. Solón también trae la facultad de apelar, crea órganos de apelación, le da la legitimación a todo ciudadano a poder ir a los tribunales, genera una innovación de amplia legitimación para que cualquiera que sufriera un daño, otro pudiera reclamar por él, sin necesidad de que fuera el afectado. Cualquier ciudadano podía reclamar, y así sucesivamente. Las innovaciones de Solón son maravillosas. Y aquí, si me permite una perlita, si tengo tiempo, una perlita de la anécdota de la historia. Nosotros, por lo menos en nuestros países, siempre pasa, prendemos la tele y vemos que están los programas periodísticos denunciando casos de corrupción, ¿no? Y entonces siempre vemos, nos escandalizamos y no perdemos gracias a Dios, no perdemos la capacidad de escandalizarnos, ¿no? Pero el primer caso anecdótico de la historia de este caso de corrupción o de denuncia de corrupción se da en el gobierno de Solón. ¿Por qué? Solón, que tenía gran aceptación de la ciudadanía, porque este hombre venía de la clase aristocrática, era rico, pero tenía mucha popularidad con los pobres, con la clase de los comunes, porque estaba convencido en la igualdad. Hay una frase famosa de Solón que es: la igualdad es el germen de la paz. Y entonces gozaba de una gran popularidad. Los ricos lo querían porque era uno de los suyos. Los pobres lo querían porque creía en la igualdad. Ahora, una de las innovaciones de Solón fue prohibir el trabajo esclavo y condonar las deudas de los campesinos. Bueno, la cuestión es que en una reunión entre amigos con toda esta clase aristocrática, parece que Solón se fue de boca en la confianza que tenía con sus amigos y les contó: miren, yo planeo condonar las deudas, perdonar las deudas de los campesinos, de todos los ciudadanos. Entonces los amigos, ni lerdos ni perezosos, ¿qué hicieron? Escucharon y fueron a adquirir deudas. Contrajeron empréstito, porque sabían que su amigo después se lo iba a sacar una normativa perdonándolas. Y eso fue un gran escándalo, porque lo acusaron a Solón de beneficiar a sus amigos de la aristocracia, pero por el otro lado Solón se sintió muy decepcionado porque se sintió usado por sus propios amigos. Y esto generó un gran escándalo que lo acusaron a Solón. Entonces nos encontramos con ese primer escándalo político de la historia que se vincula con la historia del derecho, ¿no? Qué increíble todo lo que uno desconoce frente a la necesidad qué linda de pregunta esta, no solo es buena, sino es linda pregunta. Como diría Sócrates, solo sé que no sé nada, que me sucede ahora, muchas veces cuando uno va investigando y piensa que algo va a ser muy complejo, uno sigue la investigación, va con los vericuetos de distintos documentos, y mientras más investiga, detecta el fin principal, en el sentido de por qué estoy haciendo esto, por qué me llama la atención tanto esto. Y creo que cuando lo terminé de escribir y cuando terminé el proceso de investigación anteriormente, me di cuenta de que la cuestión era muy sencilla. ¿Cuál es el fin de esto? ¿Cuál es el rol del derecho en la historia de la civilización? Y es la paz.
O sea, los operadores del derecho, que muchas veces estamos mal vistos en la sociedad, porque estamos con todo el tema de los problemas, todo el tema que se piensan que lo que buscamos es cizaña, y esas cosas, que es todo lo contrario en realidad. Porque el derecho está creado para pacificar, es buscar la paz social. En esos primeros códigos normativos de los que hablamos, que eran Urnamo, Hammurabi, etcétera, siempre comienzan con un prólogo. Y el prólogo se divide en dos partes. Primero, la legitimación. ¿Quién da la legitimidad para poder dictar las normas? Y generalmente es la deidad. Samash, por ejemplo, en el Código de Hammurabi, le da a Hammurabi las tablas de la ley. Dios, en la ley mosaica, se los da a Moisés. Siempre es la deidad quien otorga la legitimidad. Hasta Solón va a ser así, porque es recién Solón el que le da a los ciudadanos la facultad, el derecho de dictar las normas, ya no es una deidad. Y por el otro lado, siempre nos encontramos con una segunda parte de ese prólogo, que es un estado de naturaleza. En el código de Hammurabi, en el código de Urnamo, en estos códigos primigenios, no fue ni Rousseau, ni Locke, ni Montesquieu. Quien hablaba por primera vez de ese estado de naturaleza fueron estos códigos de miles y miles y miles de años atrás. Y nos hablan de una situación del hombre como lobo del hombre. No es nada halagüeña la situación. Y entonces siempre el derecho surge como remedio ante esa violencia latente, ese estado de naturaleza. Y el derecho busca pacificar. Una de las cuestiones que surgían cuando se termina de escribir un libro es qué título le pongo, que ese para mí siempre es un tema. Y entonces dije, no sé si se me está escuchando. Sí, gracias. Yo dije, bueno, Génesis significa el nacimiento, el principio. Y dije, bueno, me van a cargar, me van a tomar el pelo con el tema de la banda de rock. No pongamos Génesis. Después dije, el rol del derecho en la historia de la civilización, demasiado literal. Entonces dije, bueno, no, juntemos los dos y dije Génesis, dos puntos, el rol del derecho en la historia de la civilización. Pero creo que creo que esa modificación que me generó es entender en forma más simple el derecho. Muchas veces nos perdemos en dogmatismos, en tecnicismos, y muchas veces olvidando que nosotros somos operadores hacia el justiciable. Lo más importante aquí es la persona que está sufriendo y que necesita que se le valide, se le reconozca un derecho. Y a veces nos perdemos en unos lenguajes muy tramposos, en un lenguaje técnico que parece cierta ciencia nicromántica, en algo como para entendidos, en dogmatismos, en tecnicismos procesales, cuando en realidad el derecho es algo más simple. El derecho son herramientas que buscan la paz social. Y a su tan linda pregunta le debo contestar que eso que me modificó fue entender de una manera más simple el derecho y cuál es su fin, ¿no? Yo me imagino que cada vez que uno escribe un libro, bueno, primero que es un hijo que presenta ante ellos y algo, ¿verdad? Lo va a conmover. Fíjate que aquí están diciendo los catadores, excelente. Y aquí hay uno de la cual compartimos, tanto la doctora Esther como mi persona, de Martín, que señala, es brillante, Matera. Definitivamente es demasiado brillante, sabe muchísimo y apasiona realmente el tema. Aquí con Karina, ¿verdad? De Metro, les mandamos saludos, que te están mandando muchos saludos. Aquí están todos mencionados, yo creo que estamos todos anotando y tomando pendiente de lo que constituye. Fíjate que ahorita escuchándote, cuando el derecho lo que busca es pacificar, y fíjate cómo nos ven a nosotros los abogados, o como nosotros inclusive nos lo creemos, de que estamos a nivel de conflicto, que no tiene nada que ver con lo que significa realmente el derecho, que el derecho
debería significar lo que es paz y deberíamos rescatar ello. Qué hermoso, o lo visualizo de esa manera, qué hermoso entender que en esta época donde estamos tan pendientes de nosotros mismos dentro de la figura utilitarista, como tú lo señalas, donde estamos tan pendientes, ¿verdad?, de ese egoísmo, porque estamos cansados de tantas cosas, pero a su vez estamos tan pendientes de la tecnología, de las máquinas, que si nos superan o no nos superan, que si estamos, realmente todo radica, independientemente del lugar, pero siempre hay que volver a la historia en el ser humano. Fíjate cómo, ¿verdad?, el ser humano fue el que les dio la respuesta en el transcurrir antes de Cristo, frente a Cristo, o sea, de esa realidad, pero era el hombre. Porque fíjate que por ahí entiendo, pudiera yo justificar a la historia de por qué, ¿verdad?, el primer código tuvo que ser, ¿verdad?, compensatorio y no bajo la figura del castigo. Porque era recordarnos, mire, esta es mi misión. Fíjate cómo ustedes, de acuerdo a los acontecimientos históricos, a lo que vivimos, lo hemos llevado o entendemos el derecho a ello. Y fíjate que la ley, ¿verdad?, de Hammurabi, nosotros, ¿verdad?, siempre tenemos la ley de Talión, cuando hay muchas cosas más importantes que tiene que ver la figura de lo que tú señalas de la responsabilidad de los jueces, de lo que significa la figura de la simulación, inclusive de un hecho común, creo que el que más disfruté escribir la relación contractual, y siempre nos es difícil porque fue, pero el que más disfruté fue el de la Grecia arcaica. Porque es una mezcla. ¿Cuál es tu capítulo el más divertido, digamos, el más divertido es el del complot contra Ramsés, porque es todo el complot en el harem, las actas judiciales, el primer juicio de corrupción hacia jueces, porque los jueces, fíjense, la mancha de la corrupción siempre está, porque en ese primer juicio de la historia de la humanidad, de la civilización, forman un tribunal y con jueces, con facultades delegadas, pero esos mismos jueces después son acusados de corrupción, que fueron sobornados, entonces, y hay actas judiciales que muestran qué penas se le impusieron a esos jueces, y se descubrió esto porque ¿saben cuántos eran esos miembros del jurado? 12, fíjense desde la época que están los 12 miembros del jurado, pero bueno, uno va descubriendo muchas cosas fascinantes, el que más me divirtió fue ese. Ahora, también fue terrible estudiarlo porque había que leer bien en qué consistían las penas tan cruentas, ese tipo de cosas. Y por el otro lado, el que más me gustó desde lo interesante y la fascinación fue el de la Grecia arcaica con Draco y Solón. Porque había que estudiar los clásicos, había que estudiar a Aristóteles con la Constitución ateniense, la política, había que estudiar las vidas paralelas de Plutarco, había que estudiar las logografías. Las logografías eran los documentos publicados de esos primeros abogados que se llamaban logógrafos en realidad, que hacían las citas a las normas de Draco, a las normas de Solón, y entonces era como un rompecabezas, ¿no? Y fue muy interesante también estudiar esos relatos mitológicos que nos hablaban de determinados sistemas de resolución alternativa de conflictos en la época de la Grecia arcaica, y que eso lo vemos en textos como la Ilíada y la Odisea. Hay determinados sistemas de resolución alternativa de conflicto. Entonces, luego lo vemos en obras de la tragedia griega y así sucesivamente. Así que fue una mezcla de textos clásicos, de dramaturgia antigua y de textos de historia, obviamente, donde había que desentrañar cómo eran las innovaciones que trajeron Draco y Solón. Así que yo creo que el que más me interesó para investigar fue ese, el de la Grecia arcaica, pero todos realmente fue un lindo tiempo de investigación, y después diagramar, escribir, lleva un tiempo importante. Sí. Quiero aclarar para quienes se vende, digamos, este es el libro, ¿no?
que es Génesis, el rol del derecho en la historia de la civilización, de Editorial Duncan, pero no solo ha sido esta vuelta, dada la repercusión de los anteriores, se decidió no solo hacerlo en formato papel. Para quienes estén en otros países, si les interesa, está el formato de ebook, está en Amazon, está hasta en audiolibro. Digamos, esta vez desde la editorial se fue con los distintos soportes, así que se puede adquirir no solo en formato papel, desde las distintas plataformas de compras de libros, sino que también está el ebook, es el libro electrónico, y también está el audiolibro. Fuimos digamos, por los distintos soportes para poder adquirirlo. Te iba a preguntar ahorita eso, dónde lo podíamos adquirir, y qué bueno y qué emocionante para todo el mundo, o sea, para la sociedad en general, para todos, no solamente los abogados, sino todos los seres humanos, que podamos tener acceso no solamente al físico, que debe ser espectacular tenerlo en físico, yo quisiera tenerlo, pero tenerlo, ¿verdad? Poderlo escuchar, porque como diría, ¿verdad?, una catadora, siempre es interesante escucharlo, aun cuando leas los libros. Eso es cierto, siempre es interesante ver la pasión que realmente cautiva y que enamora frente a lo que significa, ¿verdad?, la realidad de poder querer saber más y de imaginar y de soñar, porque eso es lo que debe significar la lectura, pero también la historia, que tú puedas, ¿verdad?, imaginar, y por eso, ¿verdad?, la arqueología, de excavar, o sea, de que tú sientas, ¿verdad?, esa realidad como si estuvieras, ¿verdad?, excavando, pero realmente va mucho más allá dentro de lo que significa la propia ciencia, es increíble. Entonces, que pueda la oportunidad que también lo podamos escuchar, que también utilice otro tipo de público, es importante, porque yo pienso que este libro, tomando en cuenta que todo lo que tú escribes es súper espectacular, pero este libro es primordial, que uno debe recomendar en todas las escuelas de derecho para las personas que están estudiando, y que no dividan el estudio del derecho con historia del derecho, con filosofía del derecho, con derecho romano, sino que entiendan, ¿verdad?, de que todo debe ir sumando para poder entender lo que definitivamente es el derecho y la manera como debe abordarse, porque yo pienso que eso rescataría definitivamente lo que es la esencia del abogado, que es servir, y que realmente ese servicio tiene que ver, independientemente del área donde nos encontremos o que se vaya a desempeñar, tiene que ver con el rol del derecho, que como bien lo señala es pacificar. O sea, realmente tenemos que respetar en este momento del mundo. Yo creo que esa es la misión, yo creo que esa fue la misión que Dios te puso a ti, ¿verdad?, frente a esa realidad en este momento histórico, porque tú lo señalas, todo es producto y factor del momento que estamos viviendo.